Bienvenidos una semana más al repaso que desde Agronews Castilla y León hacemos a la evolución de los precios de los principales productos agrícolas y ganaderos sobre la base que nos ofrecen, las noticias que nos ofrecen las lonjas españolas y los principales mercados de cereales, oleaginosas, de vacuno, etcétera, en referencia a la situación en nuestro país. Una semana en la que a titular podemos hablar de una cierta bajada de los cereales, muy ligera en comparación con las tremendas que hemos vivido en otros momentos. Una expectación total con lo que va a pasar con la sequía, especialmente en los forrajes que siguen subiendo, con ganancias incluso de algunos de 30 euros por tonelada. Bajadas en el vacuno de carne, también en parte como consecuencia de esta sequía, ya que el ganadero está llevando más carnes más vacuno al matadero para no tener que alimentarlo y no tener que correr con ese gasto a mayores que supone buscar ese forraje que está complicado. Y en el resto de sectores cierta tranquilidad con un porcino que se mantiene estable. En cuanto a las noticias que hemos publicado esta semana, subrayar por encima de todo, por un lado, las quejas que hay desde en Castilla y León por el doble baremo de medir de la sequía, como sea el gobierno de España ha establecido una serie de ayudas que son el 50% menos en Castilla y León que en comunidades autónomas limítrofes como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha. Y otro segundo tema que hemos publicado interesante es la evolución que ha vivido el censo de vacuno de carne en el último año, con una caída de en torno al 2%, estamos hablando de 120.000 animales menos, con 6,4 todavía millones de cabezas en nuestro país, y con una situación muy diferente, depende de las comunidades, y tampoco hay un baremo. No podemos decir, por ejemplo, que en la cornisa han bajado en todas, ya que hay comunidades autónomas como Cantabria que ha subido casi un 7% ese censo. El resto, bajadas del 2% en Castilla y León, subida del 1% en Galicia, bajada del 7% en Extremadura, en Andalucía. Entonces, bueno, complicado en general, pero sí que se nota, sí que se aprecia una significativa bajada del censo, que seguramente haya que vincular más a una caída del censo de vacas de leche que de carne. Y ya pasando a la evolución de esos precios que hacemos todas las semanas, empezamos por los cereales, donde hay una bajada de 1 euro en el trigo, cebada y maíz en el mercado de León, con el trigo pasando a cotizar a 265, la cebada a 249 y el maíz a 252. Un cultivo que nos gusta analizar y publicar es el tema del girasol, y esta semana en la lonja de Sevilla, que es un poco referencia a nivel nacional, se mantienen los precios de 485 euros por tonelada. Como comentaba en la entrada de los titulares de la semana, el porcino mantiene una cierta estabilidad, y así en Segovia vemos como el selecto sigue a 2,031, el normal a 2,021 y el graso a 2,120. Y lo mismo que decimos del porcino blanco, podemos hablar de lechones y tostones, que en este caso en el mercado de Zamora se mantienen a 111 euros por tonelada en el caso de los lechones y a 38 en el caso de los tostones. Sí que ha habido movimiento esta semana en el vacuno de carne, con una bajada de 2 céntimos en la lonja de Salamanca, tanto para las terneras de menos de 12 meses, que pasan a cotizar a 5,640 euros por kilo, como para los añojos, lo que hace que los animales de menos de 350 kilos marquen un precio de 5,540, mientras que los que superan ese volumen cotizan a 5,510, perdiendo esos 2 céntimos por kilo que decíamos. Protagonistas esta semana, como llevamos arrastrando en las últimas, los forrajes con subidas más que significativas. Vemos como la alfalfa ha ganado 20 euros en la lonja de León hasta los 400 y la paja 30 euros hasta cotizar a 120 euros por tonelada. Y ya para finalizar, hablar del porcino ibérico, que tras unas semanas de cierta estabilidad retoma una cierta tendencia al alza y gana un céntimo en el mercado de Salamanca, que hace que el cebo de campo marque un precio de 2,53, mientras que el cebo marque una cotización de 2,34 euros por kilo. Esto ha sido todo en cuanto a los precios, y para acabar recordarte dos avisos que te hacemos siempre: que te suscribas a nuestro canal de YouTube si quieres recibir un aviso cada vez que subamos un vídeo, y segundo, que sigas toda la información agraria a través de nuestra página web www.agronewscastilleon.com o nuestra sección en Valencia www.agronewscomunitabalenciana.com.